Hola amigos, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches. Es una alegría volver a compartir este tiempo con ustedes. Gracias por estar siempre pendientes y conectados. Muchísimas gracias. Vamos a tener un tiempo hoy hermoso. Tengo mucha expectativa de esta noche y de lo que vamos a compartir. Déjenme arreglar esto por ahí. Ahí está. Hemos hecho una cantidad de en vivos en este tiempo, de transmisiones, de mensajes. Hemos compartido la palabra con diferentes congregaciones, diferentes amigos en diferentes partes del mundo. Estos tiempos son súper interesantes. Poder ver cómo la iglesia se va nutriendo, cómo la iglesia va avanzando, va creciendo, cómo el evangelio, la palabra sigue corriendo. Gracias a todos los que jueves y domingo se unen con nosotros a estas transmisiones. Sé que hay un montón de ofertas, de opciones para escuchar, para aprender. Y lo tomo con mucha honra que puedan separar este tiempo para conectarse, los que después vuelven a verlo en YouTube, los que nos escriben siempre, que han visto las transmisiones. Así que hoy tenemos un invitado súper especial, como todos estos días, pero esta noche la esperé muchísimo. Para mí el apóstol Alberto Calviño es una referencia en cuanto a la palabra, la enseñanza. Nos une. Es alguien de quien uno siempre aprende, de quien siempre uno puede sacar y extraer riqueza, al que reviento de preguntas cada vez que nos vemos. ¿Y esto cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos con esto? ¿Y esto de allá? Y él con una paciencia extraordinaria para enseñarnos y compartirnos. Una generosidad invaluable. Él y toda su casa en términos de la palabra, de que el evangelio avance. Así que para mí es un enorme privilegio, una enorme alegría que pueda estar con nosotros esta noche. Vamos a ver si ya está conectado sí, acá está. Vamos a invitarlo. Vamos a recibir al apóstol Alberto. A ver si se conecta. Apóstol Alberto. Ahí estamos, hola. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien. A vos y a todos los que estén conectados en esta noche. Gracias por conectarse, por tomar este tiempo y compartir con nosotros. Un placer, la verdad que es un placer. Te escuchaba recién y más allá de unas mentirillas que dijiste, es cierto que estamos en un tiempo donde hay muchos espacios, gracias a Dios, muchos espacios en las redes donde se está compartiendo, charlando acerca de la palabra y bueno, poder participar con vos, la verdad que es un gusto realmente y creo que vamos a disfrutar una linda charla. Así es. El tema que nos toca esta noche generó mucha polémica. Solo el título, no me quiero imaginar lo que vamos a hablar. Ni bien publicamos el título, me empezaron a caer algunos mensajes y cómo y esto y ya. Así que tengo mucha expectativa de lo que vamos a aprender, de lo que vamos a profundizar. Así que si le parece, arrancamos. Vamos Sí, a lo nuestro. estamos listos cuando quieras. Nuestro tema de hoy, para los que recién se añaden y para los que se van a ir añadiendo, tiene que ver con la iglesia. La verdadera iglesia somos nosotros, no el templo. Y sé que ya esa frase es fuerte, pero no nos tilden de herejes por ahora, aguántennos hasta el final, que creo que vamos a encontrar mucha riqueza. Apóstol, la dinámica se plantea ir haciéndole algunas preguntas y que usted se explaye con total libertad sobre ellas. Y la primera pregunta tiene que ver con... ¿cree usted que en estos últimos años de la iglesia ha habido una
dependencia muy fuerte del auditorio como iglesia? Sí, creo que sí. No, no es de los últimos tiempos, esto viene ya de hace mucho tiempo. Es una de de los lastres que la Mm, iglesia evangélica nunca se pudo quitar de encima del catolicismo. ¿Eh? mm, O sea, todo esto nace a partir del siglo III, cuando Constantino comienza a construir las grandes catedrales. Pensemos que desde el año 70 que cae el templo de Jerusalén es destruido, de ahí hasta el año 300, o sea, estamos hablando de más de 2 siglos, no wow. existieron, en el cristianismo no existieron auditorios. Templo, Mm, templo nunca más existió y de hecho no solamente nosotros somos iglesia, nosotros somos templo. Entonces yo digo, no, no solamente la iglesia no está cerrada, los templos no están cerrados porque wow. nunca los templos no son edificios, pero bueno, a partir de esas grandes catedrales y de los edificios que se empezaron a construir, se les empezó a llamar iglesia, templo o casa del Señor. Tres expresiones que la Biblia claramente en el Nuevo Testamento refiere a nosotros. Entonces, hubo una dependencia exagerada por considerarlo un lugar sagrado, un lugar santo, no entendiendo que si bien en la antigüedad y en el antiguo pacto se santificaban lugares, utensilios, cosas materiales, en el nuevo pacto lo único santo somos nosotros. Wow. Lo demás es simplemente, entonces hubo una dependencia. De hecho, Johnny, creo que muchos se han visto forzados en este tiempo a transmisiones virtuales de las reuniones y todo, porque no, no era algo que consideraban por esa tremenda dependencia que vos decís en cuanto a un auditorio. ¿Cómo encontrar, y acá vamos un poquito entrando al tema, cómo encontrar ese equilibrio entre el auditorio y la verdadera iglesia? ¿No? Porque yo lo pienso, hoy estamos todos, por ahí los evangélicos de antaño, nos sacaron el templo, ¿no? Y es un poco, hablando con algunos amigos, es como, y ahora estamos viendo qué hacemos. Cuando en sí, conforme a lo que usted nos está hablando, es el diseño original de Dios, es lo que Dios pensó como realidad. Ahora esto se va a terminar, creemos que va a ser así, esto también pasará, y podemos volver otra vez podemos volver a repetir el error de volver a una hiperdependencia del auditorio, como que todo lo que no hicimos en un mes y medio, 2 meses, volver a meter culto todos los días, y todas estas definiciones que me parece que necesitamos revalorizarlas, ¿no? A mí me gusta mucho la definición que usted tiene de culto, bueno, que tiene la escritura y que usted le enseña, mejor dicho, acerca de que también somos el culto, o sea, bueno, no sé, yo tengo tanto para preguntarle, pero quería irme por acá. ¿Cómo garantizar que el equilibrio o el balance no se pierda? Y si es importante el auditorio hoy también. A ver, los auditorios son espacios donde reunimos gente. Entonces, en ese aspecto, no hay diferencia entre una casa, o sea, la única diferencia entre una casa y un auditorio es el tamaño. Wow. O sea, el living, la sala de una casa, donde reunimos células o grupos vida o el nombre que le quieran llamar o casa iglesia, la única diferencia de ese lugar con un auditorio es el espacio, obviamente un auditorio generalmente es más grande, y la disposición de las sillas, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que tenemos como instrumentos musicales y todo eso, pero después no hay una diferencia sustancial. Entonces, así como una casa es necesaria para reunirnos, también lo es un auditorio para reunir a mayor cantidad de personas. Entonces, Wow. los auditorios cumplen una labor muy importante. O sea, la gente cree que cuando uno dice, la iglesia somos nosotros, el templo somos nosotros, la casa del Señor somos Estamos nosotros, lo otro, menospreciando. que estamos menospreciando un auditorio. No, estamos tratando de poner a la luz de la palabra cada cosa en su lugar. Entonces, un auditorio es necesario porque nos congrega, tenemos celebraciones
de mayor cantidad de gente, con otra tecnología, instrumentos para hacer una fiesta que en una casa no lo podés hacer. Tenemos espacio para dar clases, para tener seminarios, para tener congresos, o sea, hay toda una maquinaria, por decir de alguna manera, de lo que es la vida eclesiástica, que se mueve dentro del auditorio. Entonces el auditorio tiene que ser funcional a la vida de la iglesia y no la vida de la iglesia funcional al auditorio. Creo que ahí es donde se da ese balance que vos hablás. Wow. Quiero decirle a la gente que está conectada, que veo que se están sumando bastantes. Acá abajo, a la derecha de los comentarios, hay un simbolito con un signo de interrogación. Ahí ustedes pueden escribir preguntas. Y desde la última transmisión comenzamos a implementarlo. Si ustedes tienen alguna pregunta de lo que vamos conversando con el apóstol Alberto, aprovechemos esta herramienta. No la hagan en los comentarios porque a veces se me pasa, pero háganlo ahí y yo las puedo ver desde acá y después vamos a ir respondiéndola. Apóstol, en base a esto, ¿qué otras cosas pertenecientes a la vida de la iglesia o vinculantes a la vida de la iglesia usted cree que en el último tiempo o en estos últimos 1000 y pico de años hemos descuidado como iglesia? Mira, yo estoy escribiendo un material, creo que lo he compartido en algunos eventos en los que has estado, acerca de un glosario, ¿no? de palabras mal utilizadas en muchos casos o utilizadas parcialmente. Y hay 6 palabras que yo las ubico en un bloque, ¿no? En 2 bloques de 3, por decir de alguna manera, que están ligadas a la vida de la iglesia. Las primeras 3 ya las mencionamos, ¿sí? Iglesia, templo y casa del Señor. Estas 3 cosas, no hay duda, o sea, ni siquiera es un tema discutible. Wow. Con Biblia en mano, ¿sí? No hay forma de discutir esto. La palabra, no sé, iglesia ya sabemos porque Jesús dijo, yo voy a establecer mi iglesia, nunca se trató de un edificio, ¿no? Pero templo tenía que ver con, en el antiguo pacto era el lugar donde Dios se manifestaba, pero claramente dice la Biblia que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, o sea, la habitación del Espíritu Santo. Y también dice que el término templo yo lo considero en 2 sentidos. En el sentido individual, como templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y también dice Pablo que nos vamos edificando, estamos siendo edificados como un templo santo, o sea, corporativamente. ¿Sí? Quiero hacer una aclaración, Johnny, con respecto a iglesia, si me permitís. Por favor. Muchas veces yo mismo he caído en el error cuando empezamos a entender que la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Y muchas veces dijimos, individualizándolo, yo soy la iglesia. Y encuentro que tiene una parte de cierto, pero no es del todo cierto, porque iglesia, podríamos decir que es un sustantivo colectivo. Nadie es iglesia en forma individual, sino que formamos parte de la iglesia. Wow. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque con este mal entendimiento también, alguno que nunca entendió demasiado, que obviamente no nos está mirando ahora, sería bueno, pero seguramente no está, dice, yo soy iglesia, así que no necesito congregarme. Yo canto, oro en mi casa, leo la Biblia, escucho algún que otro mensaje, porque yo soy la iglesia. No, 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 no. Iglesia somos cuando nos constituimos como un cuerpo, entonces nos necesitamos, nadie es iglesia. Wow. Qué bueno, qué bueno. ¿Bien? Qué Ese bueno. por el lado de iglesia. Después el lado de templo, como digo, están las 2 cosas en la palabra. Somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, dice Pablo, es templo del Espíritu Santo, hablando de cada persona individualmente, porque habita en nosotros. Y también nos constituimos como un edificio espiritual, como un templo santo en el que habita el Señor cuando nos congregamos y nos reunimos. Y luego casa del Señor, que también Hebreos dice claramente, Moisés fue fiel como siervo sobre esa casa, Cristo es fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Sí? Entonces, está claro que esas 3 cosas se refieren a nosotros. Ahora, de ahí se derivan 3 palabras más.
por un lado, la palabra altar ligada a estas tres. Wow. ¿No? Entonces, el famoso tema de pasar al altar, ¿no? Venga al altar, ¿no? Y el altar, que no es otra cosa que esos 2 o 3 metros que hay entre la primera hilera de silla y la plataforma, que nosotros le hemos llamado altar. Yo pensaba en esto, porque, claro, algunos hoy lo han sacralizado a ese lugar, ¿no? Y si hay un llamado y no pasás, bueno, son un carnaza de aquello, Tal cual. ¿no? O no podemos terminar la reunión sin llamado al altar, aunque no tenga altar. nada que ver con la prédica. Exacto. Y si querés la unción, tenés que venir al altar, porque en la última silla la unción no cae. Toda esa idea rara, inventos de no sé de dónde, ¿no? Pero que no tienen nada que ver con la palabra. Ahora, yo creo que en sus inicios, no conozco bien la historia, pero ni tengo tantos años, pero me acuerdo, sí, en mi época de juventud, que un llamado al altar, primero no era todos los domingos, era eventual según el mensaje, y cuando la gente pasaba al altar, ¿no? O sea, adelante, lo hacía la mayoría de las veces de rodillas. O sea, llegaba caminando, obviamente, ¿no? Pero una vez que llegaba, se arrodillaba, se postraba en señal de rendición. Y ahí sí tenía sentido la palabra altar. ¿Por qué? Porque altar es un lugar donde se le ofrecía sacrificio a Dios. Nunca el altar fue un lugar para ir a pedirle algo a Dios. Wow. Pero hoy la gente pasa al altar a pedir. Venga a recibir la unción, venga a recibir sanidad, venga a recibir esto, venga al altar que Dios le va a dar esto. Es parte de la herencia católica de pase al santo el 7 de agosto y pídale trabajo y pídale y hágale promesa. Es lo mismo con un nombre más evangélico, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué es el altar? El altar no es un lugar físico en el nuevo pacto. Si entendemos el simbolismo y las formas del antiguo pacto, el altar es cualquier circunstancia en la que yo estoy rindiendo y sacrificando algo a Dios. Wow. Cualquier circunstancia en la que yo muero, cualquier circunstancia en la que yo sacrifico algo de mi carne, de mi voluntad a la voluntad de Dios, allí yo tengo mi altar. Wow. No es un lugar a donde paso. Es una circunstancia en la que yo rindo algo. Entonces, si una persona pasa al frente todos los domingos, pero siempre pasa a pedir y nunca rinde nada, nunca tuvo un altar. Aunque haya pasado todos los cultos de la semana. Es que no tiene nada que ver, no tiene sustento bíblico eso de pasar al frente. O sea, y no está mal. Nosotros cada tanto hacemos un llamado a la gente haciendo todas estas aclaraciones para orar juntos, adelante, qué sé yo, hacemos ese llamado. A veces hay gente que necesita que oremos por ello y no está mal orar, imponer las manos por una persona, o sea, no estamos negando esto, pero no como una costumbre y como una necesidad para que allí caiga la bendición de Dios. Wow. Nadie necesita pasar al frente para que Dios lo bendiga porque ya está bendecido. Entonces, y después vamos a hablar de eso porque esa la tengo guardada también. Bueno, pero fíjate vos cómo templo, iglesia, casa de oración, casa del Señor y dentro de ese espacio el altar. ¿No? Ligado a eso la palabra que vos decías que es culto. Culto en el Nuevo Testamento aparece una sola vez, ¿sí? En el sentido de que lo vamos a hablar, que es en Romanos 12:1, cuando dice que otra vez que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Culto es darle a Dios el reconocimiento de que Él es Dios. Entonces, así como altar no es un espacio físico, culto no es una reunión. Yo me estoy reeducando, yo dejé de llamarle a las reuniones culto, por ahí se me escapa y me reto a mí mismo, ¿no? Porque... y si no lo retan. Y si no, tengo quien me rete, no te das problema. Pero el mal vocabulario ha ido deformando estas cosas. No sé si notás, pero no se trata solamente de una cuestión semántica. Bueno, una palabra, otra. Y eso quería preguntarle, porque hay como una relativización de ciertas cosas. Sí.
porque me ha tocado responder y preguntar, ¿no? Bueno, pero ¿en qué cambia? Si todos sabemos, yo soy el culto, pues ya sabemos que el auditorio no es el templo, Sí. que nosotros somos el templo. Y la frase es, no hay que ser tampoco tan exquisito. ¿Cuál es la relación que existe entre el vocabulario y el verdadero sentido de las cosas? Es que las palabras van formando conceptos en la gente. Entonces, la gente, la mayoría, yo te puedo asegurar, habría que hacer un estudio, que yo no lo he hecho, pero estoy convencido porque tengo toda mi vida de evangélico, hijo de pastor y pastor, bueno, participamos de mucho. La mayoría de la gente cree que porque un domingo va a un templo, a la iglesia, a la casa del Señor, 2 horas, y participa de una reunión, estuvo dándole culto a Dios. Pero otra vez, culto está relacionado con altar, por lo que dice Pablo, ofrezcamos nuestra vida en sacrificio. Si no hay sacrificio, no hay culto. No hay culto. Entonces, culto no es un espacio de tiempo o una actividad que yo hago. Culto es un estilo de vida. Y ligado a culto, y te agrego esta más y termino con esto. No, por favor, por favor. Ligado a culto está el concepto de adoración. Vos fíjate estas 3 cosas, entonces tenés, por un lado, templo, iglesia y casa del Señor, que están relacionados hoy a un edificio, y los otros 3, altar a un espacio y a algo que hacemos, y culto y adoración a actividades. El culto es la reunión y la adoración son las canciones lentas. Ahora, nada de eso, Johnny, tiene sustento bíblico. Porque en las distintas versiones, culto y adoración son sinónimos. Algunas versiones en Romanos 12 no usan la palabra culto, sino en adoración espiritual ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, bueno, no me voy a extender en adoración, pero solamente dejarte esto, Johnny, que no hay, y yo desafío a cualquiera que lo busque, pero no solo en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, nada que una o que ligue la adoración con cantar, ni con música. Nunca la adoración, ni en el Antiguo Pacto, ni en el Nuevo Pacto, nunca a las canciones, a cantar, se le llamó adoración, sino alabanza. Cantando y alabando al Señor en sus corazones, dice Pablo, ¿no? Y varias veces habla de cantar. Pero adoración siempre tuvo que ver también con sacrificio, con rendirse, con postrarse. Si uno lee Apocalipsis, y se postraron y adoraron. Satanás le dice a Jesús en el desierto, si postrado me adorares, nunca lo invitó a cantar. Entonces, pero el problema ¿cuál es? Que hemos convertido en actividades lo que fue destinado a ser un estilo de vida. Entonces, ¿cuándo adoro yo? En todo lugar y en todo momento cuando rindo mi vida al Señor. ¿Cuándo le rindo culto al Señor? En todo lugar y en todo momento cuando yo estoy rindiéndome al Señor. ¿Cuándo tengo un altar? Cada vez que sacrifico algo delante del Señor. Y no necesito un auditorio porque como yo soy el templo y soy la casa del Señor, soy el sacerdote y soy el sacrificio, tengo todo. Claro, a los pastores mucho esto no nos gusta, ¿viste? Porque entonces la gente no nos necesita. Válida la aclaración, el apóstol Alberto junto con la profeta Ana hace 34 años son pastores del Centro Cristiano Río Grande, tienen una congregación, tienen congregaciones hijas, para que nadie tome esto como para decir, no, está en contra de todo, no, ellos lo viven, lo creen, damos testimonio de que lo practican. Hecha esta aclaración, hay un pasaje, Sí. Segunda de Crónicas 6, la famosa dedicación del templo. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y a su ruego, Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa, de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, y cuando en este lugar hicieran oración, que tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones.
Podríamos leer todo el capítulo, pero quería centrarme en esto porque este es un versículo que normalmente en inauguraciones de auditorio o en compras de propiedades se utiliza y se lee, se entierra la Biblia, ¿no? A la luz de lo que usted está describiendo en esta noche, pudiéramos afirmar que esta sería una oración que se pudiera hacer sobre cada persona que se añade a la vida de la iglesia, que es llamada templo, ¿no? Exactamente, lo triste. Sí. No, por favor. No, digo, lo triste es que se sigue haciendo sobre edificios. Cada vez que un edificio, un auditorio evangélico es inaugurado o dedicado, como se dice, se utiliza ese texto y se ora, Señor, que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa, cuando en realidad, como vos decís, es la oración que deberíamos hacer cuando una persona se entrega al Señor. Señor, que tus ojos estén sobre esta casa, porque la casa del Señor, esa persona no solo pasa a ser ahora un hijo de Dios y pasa a ser un evangélico, esa persona que le entregó su vida a Cristo y recibió a Cristo en su corazón, pasa a ser templo. Pasa a ser templo. Entonces, no hay lugares sagrados en el Nuevo Pacto, no encontramos ese concepto en ninguna carta apostólica. Más allá de en Hechos que se menciona o en los Evangelios, el templo de Jerusalén, porque todavía estaba en pie, y para los judíos seguía siendo importante, pero una vez, porque algunos dicen, no, pero la Biblia dice en el templo y por las casas. Claro, porque los primeros cristianos en Jerusalén, que la mayoría judíos, seguían usando el templo como lugar de encuentro. Ahora, claro, también tenemos en cuenta que cuando dice que había 3.000 no entraban adentro, solamente podían estar en el atrio, en el patio. O sea que ni siquiera las reuniones eran adentro. Es como si hiciéramos la reunión en las veredas, para contextualizarlo hoy. Tenía que ver con el templo judío, que en el año 70, como dijimos, fue derribado y nunca más Dios mandó edificar algo material. Wow. Nunca más. Wow. Ahora, qué increíble estos conceptos, estos dos pares de tres, ¿no? ¿Por qué cree usted? Porque hoy no hablemos de siglo IV ni de siglo XV, hoy seguimos llamándole adoración a las canciones lentas, seguimos llamándole culto a las reuniones, a la reunión de la comunidad de fe, seguimos llamándole templo al auditorio. ¿Por qué cree que aún hoy, porque a ver, esto que usted nos está planteando no lo inventó usted, está en las escrituras, o sea, cualquiera que podemos leerlo, lo leemos y nos damos cuenta que es así. ¿Por qué cree usted que se ha perpetuado al correr de las generaciones, al aumentar la luz, el entendimiento, etcétera, todavía nos cuesta salir de ciertas tradiciones, costumbres, formas? Creo que son varias razones. Tenés en algunos casos ignorancia. Ignorancia. El no entender las diferencias de pactos. Entonces alguien dice, no, porque aún no, ni siquiera la diferencia del Antiguo y Nuevo Testamento, la diferencia de pactos, claro, es que Jesús, cuando echa a los cambistas del templo, cita el versículo del Antiguo Testamento, mi casa será llamada casa de oración. ¿Y cuántas veces hemos escuchado citar ese versículo para hablar de un auditorio? Jesús estaba hablando del templo de Jerusalén, que todavía estaba en pie, que todavía estaban bajo la ley y que todavía ese era el único lugar a donde se le ofrecía sacrificios a Dios. Wow. Pero después eso cambia con la muerte, o sea, entendamos que el nuevo pacto comienza con muerte, resurrección y ascensión de Cristo y descenso del Espíritu Santo. Entonces, a partir de allí, todo cambia con respecto a eso. Entonces, por un lado hay ignorancia en cuanto a estas cosas. Por otro lado, creo que hay en algunos que no ignoran esto, hay comodidad. Una peligrosa comodidad de decir, siempre lo hicimos así, ¿para qué vamos a cambiar ahora? No sé si te acordás, pero en Chascomús, en un alineamiento que participé hace un tiempo, hablando un poco de esto, de las palabras, yo decía, ¿qué hubiera pasado si los reformadores de la Reforma Protestante, siglo XVI, hubieran seguido llamando las cosas como las llamaban hasta ese momento? Wow. A nuestras reuniones le seguiríamos diciendo misa,
a la cena del Señor Eucaristía, al pastor lo seguiríamos llamando padre o Claro. sacerdote, ¿entendés? Entonces, no solo hubo un cambio de doctrina, como ese cambio de doctrina había que establecerlo en la gente, hizo falta también un cambio de vocabulario, porque no era lo mismo misa que reunión. La misa, la palabra misa, lleva el concepto de la repetición del sacrificio de Cristo. O sea, no era inocente la palabra. Entonces necesitabas cambiar el término, porque el término definía la actividad. Entonces, la comodidad, hay gente que si hablamos esto, como vos decís, está tan claro en la Biblia, pastores que si vos le decís, sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero siempre lo dijimos así. Entonces, ignorancia, comodidad, ¿sí? La falta de entendimiento de la importancia de las palabras y cómo las palabras van calando en la gente y van formando conceptos. Entonces, creo que todas estas cosas, y creo que también hay una actividad de las tinieblas para oscurecer el entendimiento y llevarnos a enclaustrar todo lo que fue destinado a ser una vida en un espacio físico, un día a la semana durante 2 horas. Entonces, cuando nuestro culto a Dios deben ser 24 horas los 7 días de la semana, todavía hay gente que le rinde culto a Dios 2 horas en la semana y cree que es guau. ¿Qué rol juega la interpretación de las escrituras en redefinir el vocabulario? Y fundamental. ¿Cree que en cierta manera estamos carentes de una correcta interpretación de las escrituras? Y la siguiente pregunta dentro de la primera, ¿cómo revertirlo? Absolutamente, creo que la iglesia evangélica, sobre todo en los últimos 30 años, ha caído en su nivel hermenéutico o de interpretación bíblica, donde la mezcla que hay, como dijimos, entre lo que es antiguo pacto, nuevo pacto, la falta de entendimiento, ese concepto establecido y a veces enseñado de que todo el Antiguo Testamento es antiguo pacto, todo el Nuevo Testamento es nuevo pacto, todo eso distorsiona tanto el Evangelio que no nos permite ver y nos hace usar mal palabras. Algunas podríamos decir que no significan demasiado, pero otras como estas que estamos hablando te cambian el concepto. Claro. Te cambian el concepto. Johnny, hay gente que cree, tristemente, hay gente que cree que porque va el domingo a un auditorio y en algún momento tira unos mangos ahí en la ofrenda, y cuando están las canciones lentas, levanta las manos, dice gloria a Dios y aleluya, cree que estuvo adorando a Dios y que le estuvo dando culto. O sea, ese concepto es perverso cuando se lo compara con el Evangelio como una vida 24/7. Que hoy la gente no puede hacer todas esas cosas y hoy te encontrás con que tenés que vivir el Evangelio en tu casa, en la simpleza, donde no hay actividades, más allá de que puedas conectarte a una reunión. Pero vos fijate que en muchas reuniones, y respeto a todo el mundo, y está bien, cada uno lo quiere hacer, pero algunos todavía tienen que irse al auditorio y poner el púlpito adelante, aunque sea virtual, porque hay que dar la imagen. O en algunos casos, como me pasó mirar en estos días, llevar el púlpito al living de la casa y poner el púlpito de madera con la cruz en el medio atrás del living, porque es parte de la liturgia. Y acá por lo menos a mí me quedan dos, veo que hay varias preguntas acá, si tienen preguntas háganlas ahí en ese... Te completo la anterior. Sí. Te completo la anterior. Creo que hay una gran falta de hermenéutica o de interpretación bíblica, no solo en esto, sino en un montón de cosas. Podríamos estar horas hablando de mensajes que hoy se predican, de versículos sacados totalmente del contexto, y se le ha hecho decir cosas que nada que ver. Pero además, vos preguntabas cómo se revierte. Se revierte con preparación, se revierte en los espacios que tenemos para capacitar a jóvenes, para capacitar a hermanos, enseñando estos principios de interpretación para que todo el que lee la Biblia, yo ayer daba una clase sobre esto, digo, todo el que lee la Biblia no necesita ser predicador, el que lee interpreta. Claro. Porque vos leés y decís, yo en esto que leí entiendo esto, estás interpretando.
La interpretación puede ser literal o podés decir, sí, bueno, dice esto, pero me parece que es... Pero el que lee la Biblia interpreta, el tema es si interpreta bien o mal y qué herramientas le brindamos nosotros. Así como hubo una época, a partir de la Reforma, en que la gente no leía la Biblia y tuvo que empezar a leerla para que no le digan cualquier cosa, hoy que la gente medianamente, tampoco creamos wow, medianamente lee la Biblia, tenemos que enseñarle a leerla con herramientas, aunque sean las más básicas, que le permitan interpretar correctamente las escrituras. Wow. Pensaba mientras lo escuchaba hablar, yo Sí. no tengo muchos años, pero como usted bien dijo, tenemos toda la vida en esto, así que conozco un poquitito el sistema y por lo menos creo que en gran parte de la iglesia, sobre todo la iglesia latinoamericana, los últimos tal vez 15 o 20 años hubo como un bombardeo a la hermenéutica y la homilética, ¿no? Hubo como un bastardeo o un menosprecio, no, eso es para los teólogos muertos, el espíritu es el que, la letra mata, el espíritu vivifica, y creo que hoy estamos como pagando esos platos rotos, ¿no? Y pienso y veo muchos jóvenes escribiendo, jóvenes que conozco, otros que por la foto nos damos cuenta que son jóvenes. Qué importante es recobrar este estudio serio, profundo, a la luz de las escrituras, como usted decía, con herramientas disponibles que nos permitan hacer un análisis, no con el espíritu o con la idea de criticar, irnos en contra y ser, como dice un amigo nuestro en común, terrorista del Evangelio, sino para no vivir algo equivocado, no vivir algo que perdamos la verdadera riqueza. Yo lo escuchaba hablar y decía, wow, qué tremendo es salir de la concepción de 2 horas de culto a una vida de culto. O sea, que lo que experimento en el culto lo puedo experimentar todos los días. Que el tiempo de adoración no son 45 minutos o 3 canciones lentas, sino que mi vida rendida es una adoración constante. Y pienso, ¿cuánto se nos ha robado de vivir el Evangelio todos los días, ¿no? Exacto. Bueno, esa yo creo que ha sido la tarea de las tinieblas. Confundir a través del mal uso de las palabras y de conceptos, encerrarnos no solo físicamente en un edificio, encerrarnos en actividades y creer que las actividades son la vida cristiana. Wow. Ahora, volviendo a lo que lo que decías de hermenéutica, lo mismo Sí, pasa sí, por favor. ética. Claro, siempre hay un mal uso de las cosas. Y yo digo, a ver, la hermenéutica o principios de interpretación, si a alguien no le gusta la palabra hermenéutica, no hay problema, principios de interpretación bíblica es lo mismo, es una herramienta. La homilética o a ver, la habilidad de elaborar un mensaje, un sermón, es una herramienta y toda herramienta, o sea, ninguna herramienta es buena o mala en sí mismo, es una herramienta. Puede ser usada bien como puede ser usada mal. Entonces, si alguien un hombre mató a otro hombre con un martillo, no podemos salir por ahí a defenestrar el martillo. Claro. Y decir, no, el martillo no sirve para nada, hay que deshacernos de todos los martillos del mundo porque un tipo agarró y mató a otro con el martillo. No, el problema no es el martillo, el problema es el tipo que tenía el martillo en la mano. Entonces, ¿se ha usado mal la hermenéutica? Sí. ¿Se ha usado mal la homilética? Sí, de manera técnica, sin vida. Pero como herramienta tenemos la opción de usarla bien, porque nos es necesaria y nos ayuda a tener una correcta interpretación de las escrituras. Entonces, no le asignemos una calificación a una herramienta, sino veamos el uso. Apóstol, está explotando el cosito este de las preguntas. Quiero darle un poquito de, si le parece, responder algunas que están llegando. Por ejemplo, esta. ¿Cómo va a cambiar la iglesia después de este tiempo que Dios ha movido el tapete de todos, la alfombra de todos? ¿Qué cree usted que se verán los primeros cambios post pandemia? Primero que nada, espero que cambie. Wow. Primero, esperemos que cambiemos y no que hayamos pasado todo este mes o 2 meses o lo que sea de gusto. Wow. ¿Sí? Entonces, que aprendamos algo. Yo creo que
muchos han tomado conciencia que la iglesia es mucho más que un edificio. Muchos han entendido la vida más, o creo que están entendiendo la importancia de la intimidad del hogar. Estamos forzados a eso, a vivir en el hogar, a crecer en las relaciones interpersonales. Así que yo creo que estas son algunas de las cuestiones de tener una visión mucho más orgánica que organizacional de la iglesia, porque todo lo organizacional se nos fue ahora por ahí, ¿sí? Se nos cayó. Entonces, lo que necesitamos es una mirada mucho más orgánica de la iglesia. Y si esta pandemia sirve para eso, para sacarnos, no para que salgamos de acá y derribemos los edificios, ¿no? Ya creo que de la historia tenemos que aprender que la ley del péndulo nunca sirvió. Entonces tenemos que entender que vamos a volver y vamos a usar nuestros edificios, pero que nunca más vamos a depender de ellos. Wow. Y que vamos a estar preparados para estos tiempos que tal vez mañana se puedan repetir por esta misma razón o por otras razones, que no podamos tener los auditorios, y no tiene que haber ningún problema porque la iglesia sigue adelante. Tremenda respuesta. Hay un comentario acá que me gustaría rescatarlo para darle pie a que usted nos comparta un tema. Dice, yo creo que la iglesia no cambia, lo que debe cambiar es nuestra mentalidad respecto de la iglesia, porque la iglesia es perfecta. Y aquí pudiéramos hacer una salvedad interesante y necesaria entre la iglesia gloriosa y la iglesia evangélica, como la llamamos en nuestros días. Así que, apóstol, le tiro el centro. No, eso que vos decís, creo que ahí está la diferencia. Cuando hablamos de la iglesia, tal vez uno en la charla dice la iglesia muy ligeramente, y también tenemos que corregir eso, porque es cierto, la iglesia de Cristo es perfecta y es gloriosa. El problema no es la iglesia de Cristo, el problema es la iglesia evangélica, ¿no? Y una cosa es el evangelio y otra cosa es la iglesia evangélica. También se ha esta diferencia. Entonces, hablando del evangelio eterno, el evangelio es eterno y es glorioso y es perfecto. El problema es que la iglesia evangélica es una institución. Y como institución fue creada por los hombres. Y por ser creada por los hombres es falible. La valoramos, sí, porque pertenecemos, no renegamos de la iglesia evangélica, somos parte de la iglesia evangélica, pero no podemos negar que la iglesia evangélica es una institución creada por hombres, dirigida por hombres, con falencias, y a eso nos referimos nosotros cuando vemos errores y vemos que tiene que ser perfeccionada y que tenemos que crecer y avanzar en función de la iglesia evangélica como institución y no del organismo vivo que es la iglesia gloriosa. Creo que quedó súper claro. Hay otra pregunta de una persona que los dos conocemos, y que también es un maestro de la palabra, que es el maestro Javier Uboldi, y creo que lo pongo público porque creo que puede servir para los que están escuchando también. ¿Cuáles serían 3 principios a respetar en la homilética para no corromperla? A ver, primer principio, lo que dije, que es una herramienta. Nunca la homilética es la esencia del mensaje. Nunca un mensaje puede partir de la homilética. El mensaje es algo que Dios nos da, es algo que está en la palabra, es algo que tenemos que impartir a otros, y solamente usamos la homilética, el que quiera usarla obviamente, como una herramienta para poner en orden pensamientos y que la palabra no se diluya. Entonces, sigo. Uno es entender que la homilética es una herramienta. Segundo, entender que la homilética como herramienta nunca sustituye la revelación. Ni sustituye la dependencia del Espíritu Santo. Porque estos son los errores que se han cometido. Entonces, gente que ha hecho la base de su mensaje, la homilética. Lo único que importaba es que esté homiléticamente correcto. Y después, que a partir de allí ya puedo dar un mensaje no dependiendo del Espíritu Santo, porque yo ya tengo mis notas claritas. Estos son algunos principios, ¿sí? Y tercero, que es tan importante la tarea de la predicación de la palabra, que cuando yo tengo un orden en lo que voy a transmitir, lo que estoy garantizando es que lo que hablo se entienda. Porque si lo que yo hablo no se entiende,
entonces estoy perdiendo yo al hablarlo y está perdiendo tiempo el que me está escuchando. Y creo Wow. que todos tenemos cantidad de testimonios de haber escuchado por 40 minutos, por 1 hora un mensaje que dijo muchas cosas lindas, pero cuando terminó y alguien nos pregunta de qué habló, no sabemos cómo responder. Estuvo lindo. Estuvo Estuvo lindo. muy bueno. Esa es la respuesta. ¿De qué habló? Mira, no sé, pero estuvo bárbaro. Entonces tenemos que evitar esas cosas porque la predicación de la palabra es una de las herramientas que Dios nos dio para extender el Evangelio. Entonces nunca podemos menoscabarla. Wow. En esta línea, el mismo maestro pregunta, ¿y cuáles serían 3 principios de la hermenéutica para no corromperla? Y parecido en el sentido que es una herramienta también, no nos atamos a ella, aunque debemos apegarnos mucho más porque es la que nos ayuda a interpretar correctamente, ¿sí? Otra vez, la hermenéutica o tener claro los principios de interpretación no anula la tarea del Espíritu Santo, del auxilio del Espíritu Santo como principal intérprete de la Biblia. El Espíritu Santo es el principal intérprete de la Biblia porque es el que inspiró a los hombres de Dios a escribir la Escritura. ¿Quién mejor que Él sabe lo que quiso decir? Entonces, necesitamos, primero, entender que es una herramienta, segundo, entender que sí o sí, por más hermenéuticos que seamos, necesitamos la revelación y la guía y el auxilio del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo. Y tercero, que nos asegura que al utilizar estas herramientas bajo la guía del Espíritu Santo, no le vamos a hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Wow. No vamos a usar la Biblia para transmitir nuestras ideas, sino que vamos a dejar que la Biblia hable por sí misma. En estos días se han escuchado muchas cosas, se escuchan muchas cosas, se ve videos, predicaciones donde se dicen tantas cosas sobre este tiempo, sobre la pandemia, si es un juicio de Dios, si es un ataque del diablo. Algunos se arrogan el poder, ¿sí?, de decir yo la voy a detener y porque Dios me dijo la voy a pulverizar, y pasaron los meses y ni la pulverizaron, ni la detuvieron. Pero todo esto es porque se agarran versículos aislados, no haciendo caso a ciertas reglas básicas de la hermenéutica. Wow, creo que va a haber mucho tela para cortar, hay muchas preguntas, pero quiero irme a una puntual y la última. ¿Qué cuidado debemos tener en esta transición para que no se cometan errores y abusos innecesarios? En esta transición de cambiar el vocabulario, las formas, etcétera. ¿Qué pudiera decirnos, apóstol, al respecto? Creo que una de las cosas es discernir cuáles son las cuestiones secundarias que no cambian demasiado y cuáles son las cuestiones esenciales que sí cambian. Entonces, en aquellas cosas que me doy cuenta que un cambio de palabra tiene también un cambio de sentido y puede deformar el evangelio, voy a ser más estricto. Y en aquellas cosas que tal vez me parezca que no cambian demasiado, podemos ser más flexibles, por un lado. Por otro lado, algo que hemos estado charlando con algunos apóstoles, cuando vamos entendiendo algunas verdades que para nosotros pueden sonar nuevas, no salir rápidamente a replicar lo que hemos oído. Sería muy triste que algunos que hoy escucharon algunos de estos conceptos por primera vez y que los creen porque los escucharon, pero todavía no se han ido a la palabra como los creyentes deberían a corroborar lo que estamos diciendo, salir a replicarlo sin tener los fundamentos, porque se va a hacer daño a otros. Entonces, necesitamos elaborar estas verdades, ir a la palabra las veces que sea necesaria, asegurarnos, no crean nada ni porque lo digo yo, ni porque lo dice fulano u otro, no nos crean a nosotros, sino que si algo de lo que estamos diciendo parece que tiene sentido en función de la palabra, vamos a la palabra, lo corroboramos, para luego empezar a transmitirlo. Creo que estas son algunas cosas en las que tenemos que ser cuidadosos. Y también ser cuidadosos en el sentido de que podemos ser críticos de algunas deformaciones que hemos vivido, pero tampoco menospreciemos todo lo que viene detrás nuestro. Tal cual. O todo lo que, aún en las equivocaciones que hemos cometido, porque hemos actuado y nuestros padres han actuado en función de la luz que tenían.
Entonces hay conceptos que yo entiendo hoy que mi padre, que ya no está aquí, pero fue pastor por muchos años, tal vez él no los entendía en ese momento, no tenía la luz, pero yo no puedo dudar de su entrega al Señor, de su servicio a Dios, de su amor por Dios y del legado que me dejó. Entonces, a veces cuando se entienden cosas nuevas, o nuevas para el que las entiende, ¿no? Se tiende a menospreciar al que no las entiende o lo que nos enseñaron antes. Y creo que hay que ser muy cuidadosos porque esto es una construcción en la que venimos trabajando y tal vez una verdad no tan exacta nos trajo a una verdad un poco más exacta que mañana nos llevará a una más exacta todavía. Entonces, cada una ha sido un eslabón. Y qué importante es, justamente hoy a la mañana en una reunión que teníamos y que estábamos participando en conjunto, mencionábamos esto, ¿no? Lo que para nosotros hoy nos llega como conclusión es un proceso de construcción en muchos. Y a veces uno se queda con la conclusión, ¿no? Con esta síntesis que usted nos hizo de años de preparación y de años de enseñanza y de indagar y de buscar en 50 minutos. Son conclusiones, pero en sí hay una construcción detrás. Y qué importante es tomar las conclusiones, pero no presentar las conclusiones hasta no garantizar que esté construido. Claro. Y otro tema, para ir cerrando, porque el tiempo nos apremia de la transmisión, qué importante es que todos estos cambios de vocabulario, de formas, de concepción, vayan acompañando al crecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Que no sea solo que cambiemos el vocabulario, porque también está el cambiar el vocabulario, pero seguir haciendo la nuestra, como diríamos aquí, sino que sean dos rieles que vayan de la mano. Vamos haciendo cambios en función de la vida de Cristo en nosotros. Y me parecía importante destacarlo porque no sabemos hasta dónde lleguen estas ondas, diríamos, hace años atrás. No, eso es fundamental, Johnny. La vida de Cristo se tiene que manifestar. Si no, por más vocabulario que haya, no estamos entendiendo nada. Entonces, todo esto que estamos hablando, por eso hablamos de un estilo de vida. No es, el cambio de palabra nos tiene que ayudar, el cambio de lenguaje, de vocabulario, nos tiene que ayudar a comprender realmente el estilo de vida que se espera de nosotros, ¿sí? Claro, va a haber gente, lamentablemente, que por causa de ser gobernada por otra naturaleza, escucha estas cosas y las va a tergiversar. Claro. Las va a tergiversar, no tuvimos tiempo ahora, pero hace unos domingos hablamos con mi esposa, predicamos acerca del congregarse o no congregarse, ¿no? Y yo decía, alguno va a escuchar esto y va a decir, bueno, no hay que congregarse, me quedo solo en mi casa, ¿no? Ese es el que nunca conoció el cuerpo, nunca discernió el cuerpo del Señor, ¿no? Esos son los que dice Pablo, ¿no? Que nosotros lo relacionamos al momento de la cena del Señor, pero que tiene que ver con la vida de la iglesia. Son los que están enfermos, debilitados y algunos duermen. Los que nunca discernieron el cuerpo del Señor. No solo, por un lado, el cuerpo del Señor como el alimento que nos nutre, pero también el cuerpo del Señor como iglesia. Wow. Entonces, cuando hay la naturaleza correcta, estas enseñanzas, o sea, yo no tengo miedo de decirle estas cosas a la gente. No tengo miedo cada domingo de enseñar esto y decir a la gente, usted no tiene que venir a este lugar ni a una reunión para que Dios lo bendiga. No tengo el miedo de decir, no, pero si digo eso la gente va a dejar de venir. Va a venir el que tiene la naturaleza correcta. Y la gente no deja de asistir y no deja de congregar porque tiene la naturaleza correcta y expresa lo que tiene adentro. Y el que no lo tiene, tenga o no tenga el vocabulario, cada uno va a expresar lo que tiene adentro. Último, hay una señorita que no sé si usted conoce, que está diciendo algo muy especial. Euni Camino dice, lean el Ministerio del Espíritu, el libro que escribió el apóstol. Y sobre esto, porque hay varias preguntas, cómo se puede seguir estudiando y demás. El apóstol tiene una plataforma que yo cuando terminemos voy a dejar en un history, acá en mi perfil, el link para que ustedes puedan ver. Hay un montón de cursos, un montón de enseñanzas, hay material en YouTube, en las redes,
para que puedan seguir masticando todo esto que se ha hablado. Este video va a quedar en mi canal de YouTube, pueden sumarse y volverlo a ver. Apóstol, el tiempo nos corre, pero gracias de verdad, muchas gracias por tomarse este tiempo de en 55 minutos meternos el cuchillo hasta el fondo y sobre todo despertarnos, que creo que es la tarea de los maestros, despertarnos a indagar y amar más las Escrituras. Muchísimas gracias. Sí, bien, por favor. Un detalle, John, para aquellos que están escuchando, como dije, hagan un ejercicio, hay tiempo ahora, la mayoría tiene más tiempo que antes, busque en la computadora, en el celular, en una concordancia. Hoy es fácil en las Biblias digitales poner una palabra y ver todos los versículos. Pongan adoración y lean todo lo que dice la Biblia sobre adoración. Wow. Pongan templo y lean puntualmente lo que dice, ¿sí?, las cartas apostólicas acerca del templo, acerca de la iglesia, de la casa del Señor. Son palabras claves que si uno las busca, busquen altar, busquen... Hebreos habla de que tenemos un altar y no tiene nada que ver con reunión. O sea, hay abundante bibliografía en la Biblia para corroborar todo esto, pero búsquenlo para que tengan el sustento de un estudio que ustedes hicieron, aunque esto le haya despertado algo, y no que después digan, no, yo creo esto porque lo dijo fulano de tal. No, creo que lo dice la palabra. Wow. Gracias, apóstol. Un abrazo fuerte a la profeta Ana y gracias. Y seguimos en contacto. Paz. Buenas noches. Chao, chao. Wow. Gente, cuánto hay para meditar, para leer, para estudiar, para volver a escuchar esto. Mañana esto va a estar cargado en nuestro canal de YouTube. Pueden verlo ahí las veces que sean necesarios. Gracias, veo mucha gente amada, conectada. Gracias, Pastor Darío de Brasil. Bueno, como decía recién, Javier y Eli, Laila de Bolivia, Noel de La Rioja, Omar de Tarija, Pastor Cristian Gómez de Brasil. Un fuerte, fuerte abrazo. Gente linda de Cipolletti, Río Negro, Pastor Alejandro Olivo de Chile, gracias por estar ahí. Pastor Martín Núñez, a ver, ¿quién más? Vayan escribiendo acá, gente linda de Guatemala, país que amamos mucho. Gracias por estar presente. Bueno, veo mucha gente del Centro Cristiano, Río Grande, amamos. Gente de Nueva Zelanda, Betsy, gracias por estar, un abrazo enorme a toda la familia Chan, que amamos muchísimo, que respetamos en el Señor y que apreciamos, la pastora Maribel junto al pastor Carlos de San Francisco. Bueno, hay infinidad de gente, pastor Juan Pablo de Tarija, gracias por estar ahí. Pastor Lito Choda, usted se merece una mención especial. Gracias por estar ahí. A todos los que nos vienen acompañando en estas 9 transmisiones. Y me suena conocido. Sí, Samu, me parece que te suena conocido. Como dijo un amigo acá, un crack, el apóstol Alberto. Gracias de verdad por sumarse. Nos vemos el domingo con otra transmisión que seguramente será tremenda. No crean en todo lo que fue dicho, como dijo el apóstol Calviño, mediten en todo, lean, busquen, indaguen, saquen sus propias conclusiones, construyan sobre esto que está presentado hoy y seguramente todos llegaremos a la misma conclusión. Gracias, buenas noches, paz a todos.